El Día del Trabajo, Labor Day, suele marcar el inicio de la recta final en la contienda electoral. Y precisamente hoy los candidatos se enfocaron en los trabajadores. Hoy, Kamala Harris aprovechó la ocasión para dar un discurso en Detroit, en Michigan, donde compartió el escenario con líderes sindicales y prometió proteger los derechos de los trabajadores. Luego, Kamala acompañó al presidente Joe Biden en un acto de campaña en Pittsburgh, Pensilvania, otro estado péndula que será crucial para ganar la presidencia en noviembre. Por su parte, la campaña de Donald Trump también dijo que estaba presente en Michigan este lunes. El candidato presidencial republicano sigue dando mucho de qué hablar con la última, la más reciente entrevista que ofreció a Fox News, en la que dijo lo siguiente. I'd like to think that God thinks that I'm going to straighten out our country. Our country is so sick. And it's so broken. Our country is just broken. Donald Trump también estuvo atacando a Kamala en su red social Truth Social, desde la cual acusó a su rival demócrata de decir mentiras, sobre todo cuando hablaba de que había trabajado en un McDonald's cuando estudiaba en la universidad. Vamos a analizar este tema de todos los ángulos y vamos a comenzar con nuestro panel de analistas. Y quiero empezar preguntándoles, ¿quién está hablando hoy por hoy mejor a los trabajadores? Empiezo contigo, Bianca. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues definitivamente, y siempre lo voy a estar diciendo, que Donald Trump es el que ha estado hablándole muchísimo mejor a los trabajadores, obviamente, por un lado técnicamente porque él lleva en la contienda mucho más tiempo que Kamala Harris, sí, pero por el otro porque esto ha sido el centro de su mensaje desde que él primero se lanzó a la presidencia en el 2015. Entonces, el tema económico en estos momentos bajo la administración de Joe Biden y de Kamala Harris, quien también forma parte de ella, es que le está afectando a la gente porque no están sintiendo un alivio económico. O sea, las cosas están peores bajo esta administración. Durante la de Donald Trump era una más de nostalgia. Voy a volver contigo. ¿Quién le está hablando mejor a los trabajadores? Obviamente Kamala, ¿y por qué? Obviamente Kamala, y no es que solamente porque yo sea demócrata, estamos viendo que los sindicatos más importantes en el país la están respaldando a ella, no a Donald Trump. Donald Trump le estaba pidiendo a estos sindicatos su respaldo y no lo hicieron. Ambos apoyaban a Biden y ahora están apoyando a Kamala Harris porque es la persona que está luchando por el trabajador. Miren lo que está sucediendo en los estados republicanos. Los trabajadores de construcción que trabajan en el sol ni siquiera le están dando chance de que tomen descanso para tomar agua. Están debilitando los derechos del trabajador y eso es lo mismo que vamos a hacer, que vamos a ver en el resto del país si vemos a Donald Trump llegar a la Casa Blanca. ¿Es cierto que los sindicatos no están con Donald Trump? No, no es cierto. Además que en el estado de Nueva York, que es un estado típicamente demócrata, estamos viendo que hay sindicatos de trabajadores de construcción que han salido a públicamente respaldar a Donald Trump. Sindicatos de la industria automovilística también han salido para respaldar a Donald Trump. Aunque no lo sean todos, igualmente hay un póster que en CNN salió diciendo en estos días que Donald Trump es el primer republicano, por lo menos en términos recientes, en tiempos recientes, que ha estado ganando el respaldo de sindicatos a un nivel nunca antes visto, porque sí es cierto que típicamente apoyan a los demócratas, pero en este caso él está haciendo su impacto. ¿Le está recortando espacio Donald Trump a Kamala Harris en los sindicatos o no? Claro que no, incluso ya menciona el sindicato automovilístico. Sean Fein incluso está yendo con Kamala Harris a hacer campaña con ella, diciéndole a las personas, por esta es la persona que estamos votando, porque es la persona que va a respaldarnos y que va a luchar por nuestros derechos. Eso es totalmente falso. ¿Por esa razón está perdiendo espacio o perdería espacio Donald Trump en Michigan, en Pensilvania, estados péndulo, por los sindicatos? No, es que también, primero que no solamente ese es el único sindicato automovilístico, hay otros sindicatos que también se especializan en la industria que han respaldado a Donald Trump. A ver, obviamente van a seguir apoyando abrumadoramente a los demócratas porque son los que más de un 99% que donan a los demócratas. Eso no es nada nuevo. Sin embargo, él está haciendo su impacto porque una cosa que él está haciendo mención durante su campaña es que Tim Walz, que también está en un estado péndulo, ha apoyado medidas para reducir estos trabajos para la industria automovilística y que además quiere implementar medidas para prohibir el fracking. Los sindicatos van a ser el punto de victoria de Donald Trump en los estados péndulo.
Para Donald Trump. Sí. Para Kamala Harris, perdón. Yo creo que sí, y es que incluso los hogares sindicalistas por más de 19 puntos le dieron la victoria en estos estados a Biden. ¿Por qué? Porque el trabajador entiende y ve que los demócratas son para los derechos de la clase media, de la clase trabajadora, y Donald Trump es para los dueños de las compañías donde trabajan estas personas, y por eso abrumadoramente el trabajador en los Estados Unidos vota demócrata. Recordemos que tanto Biden y Kamala, los dos han estado en la línea de piquete en las huelgas con estas personas, así que no puedes simplemente hablar, demuéstralo, y lo que han hecho Kamala Harris y Biden es demostrarlo yendo con ellos y estar en la línea de piquete con las personas que están haciendo huelga a las grandes corporaciones. Más allá de los sindicatos, ¿qué está haciendo Donald Trump para hablarle a los trabajadores? Bueno, él está hablando de sus políticas que él había implementado cuando fue presidente de este país. Él había renegociado trade deals con el NAFTA, con el treaty que también tiene con México y Centroamérica. Él obviamente había renegociado ciertos términos para que pudieran traer de nuevo ciertas industrias al país, lo cual funcionó. Joe Biden luego se copió de lo que era Buy American, Hire American, que era una política, una orden ejecutiva que él pasó para incentivar a que las compañías pudieran invertir en el país. Y son políticas que sí funcionaron porque trajeron más trabajos, hubieron más oportunidades para las personas en el país. Y en estos momentos hay personas que, por lo menos los que son los native born, las personas que son ciudadanos de este país, han ido perdiendo su trabajo a una escala, mientras que a la misma vez los que son foreign born, y esto es de acuerdo al Bureau of Labor Statistics, o sea, una agencia del gobierno, de website del gobierno que establece que eso sí es un hecho y que hay personas extranjeras que están obteniendo más trabajo que los que son de aquí. Heidi, ¿cómo respondes a esa crítica de que esa parte de la política pública expuesta por Kamala Harris sobre traer los trabajos a Estados Unidos es algo solamente de Trump? Para empezar, la oficina de Make American Buy American la creó Biden cuando él llega a la presidencia, no Donald Trump. ¿Y quién ha sido? Lo podemos buscar. Incluso el Proyecto 2025, en el primer chapter, en el primer capítulo, habla de cómo Biden hizo eso y que Donald Trump lo va a continuar. ¿Quién fue que trajo más de 800,000 trabajos de manufactura a los Estados Unidos? Biden, bajo una ley que los republicanos votaron que no en el Congreso. Así que eso es totalmente falso. Quien ha traído los trabajos ha sido Biden. El presidente Biden terminó sus vacaciones. Hoy hizo un acto de campaña a favor de Kamala Harris en Pensilvania. ¿Estar cerca del presidente Biden ayuda a Kamala Harris o no? Claro que sí, y más que los sindicatos entienden que Biden es un líder que ha estado con ellos, el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que ha estado en la línea de piquete con personas que están en huelga. Así que ellos, esta imagen de Biden ayuda a Kamala Harris precisamente con estas personas de los sindicatos, porque ayuda a mejorar la forma, la percepción que tiene ella con las personas que están ahí. La percepción, entonces es como decir que ellos están poniéndose en la línea de piquete para protestar las mismas regulaciones y las leyes que han afectado a estos mismos trabajadores para pretender que están resolviendo el problema, pero lo que han hecho ha sido empeorar el problema. Y Donald Trump lo que ha hecho ha sido implementar políticas de crecimiento económico, mientras que los demócratas solamente promueven políticas progresistas, socialistas para seguir destruyendo la economía. Dejémoslo acá porque vamos a seguir continuando. Es el Día del Trabajo. Evidentemente, este tema del trabajo es el tema de la conversación política hoy.